Mostrando ser un eterno dubitativo. En fin, que Rajoy hoy estará contento de la cita mientras prepara un cambio de gobierno a fondo. Tomen nota porque en los próximos días vamos a ver una sacudida política en el equipo de Mariano. Y Felipe González en Caracas. Y con este viaje hemos resuelto, entre otros, el viejo problema de qué hacer con los expresidentes. Hasta ahora eran jarrones chinos, unos más que otros. Algunos parecían reliquias de la dinastía Ming y otros jarrones del chino de todo a €1. Pero ahora parece que hemos encontrado la fórmula para que sean útiles sin que parezca que están haciendo caja a empresas a las que antes habían favorecido. Felipe González está en Caracas para hacerse cargo de la defensa de los opositores encarcelados. Maduro está que fuma en pipa, el Partido Popular aplaude esa misión y ¿saben quién se opone? Izquierda Unida, siempre tan sensible a los derechos humanos, consideran que esto es una injerencia. ¿Y saben quién no ha abierto la boca? Podemos. Podemos no dice nada. Es como si Venezuela ya hubiera dejado de existir para Iglesias. Tampoco sabemos lo que piensa Iglesias de la espantada de Maduro, que a última hora se rajó de su viaje al Vaticano por miedo a que el Papa le leyera la cartilla sobre derechos humanos. Tan bravo en la televisión siempre Maduro, le temblaban las piernas ante Bergoglio. O quizá no viajó aconsejado por Izquierda Unida para evitar una injerencia en asuntos internos. Y para terminar, una de madres e hijos. La primera, la señora Lucy Ouattara, que ha podido abrazar por fin a su pequeño Adu. Hay que dialogar, recomponer, reconciliar y reconstruir instituciones. Son las palabras del expresidente del Gobierno, Felipe González, después de entrevistarse con el exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, que está bajo arresto domiciliario. La expectación a favor y en contra continúa en torno a la visita de Felipe González en Venezuela. Está allí en calidad de asesor, trabaja en la defensa de los opositores encarcelados. El expresidente del Gobierno español ha tenido hoy una reunión con los principales representantes de la oposición venezolana. Óscar Mijallo ha estado contando lo que ha pasado en esa reunión hasta hace unos minutos. Pues sí, la rueda de prensa ha terminado hace tan solo unos minutos y el expresidente del Gobierno español ha dicho que está dispuesto a reunirse con Leopoldo López y con Daniel Ceballos, los dos opositores encarcelados y en huelga de hambre, aunque ha matizado que no va a hacer nada si antes no le autorizan las autoridades. También ha dicho que está dispuesto a reunirse con el Gobierno venezolano, con miembros del Gobierno venezolano, como ya ha hecho en sus anteriores visitas a Venezuela, aunque ha sido precisamente el oficialismo, el Gobierno, quien más ha criticado su visita, con algunas concentraciones de protesta ayer a su llegada, pero sobre todo con una intensa campaña en las redes sociales. El propio presidente Nicolás Maduro ha tuiteado que se trata de una injerencia inaceptable. Ese rechazo del chavismo se nota en la calle, es muy intenso, pero contrasta con la gran aceptación de la oposición. La esquina caliente de Caracas, a las puertas del Parlamento. Aquí a diario un colectivo chavista ofrece información y propaganda. Rechazan la visita de González. Aquí no necesitamos nadie del extranjero que venga, porque los primeros ladrones que vinieron a Venezuela a robarnos a nuestros indios fueron los españoles. Para los oficialistas, los opositores encarcelados no necesitan abogados extranjeros, porque, aseguran, sus derechos están plenamente garantizados. Están tan garantizados los derechos que ayer se le permitió a él entrevistarse con el ciudadano Antonio Ledezma, una persona que está bien cuestionada aquí en su mandato. Esta esquina caliente de Caracas se encuentra entre dos lugares emblemáticos de la ciudad, la plaza de Simón Bolívar y la Asamblea Nacional, precisamente la misma que declaró a Felipe González persona non grata. Pero la oposición denuncia irregularidades en los procesos y asegura que se trata de presos políticos. La terrible figura de tener presos políticos, de tener un hombre como Leopoldo López, como Daniel Ceballos, como todos los que se han adherido a esta dolorosa y terrible huelga de hambre. La esposa de Ledezma y las de los otros presos políticos aseguran que ya varias decenas de expresidentes extranjeros, además de Felipe González, les han mostrado su apoyo y piden un compromiso internacional para garantizar sus derechos. Venezuela no ha permitido a Felipe González entrar en el país con escoltas armados. El gobierno español le ha ofrecido protección y alojamiento en la embajada de Caracas. El ministro de Exteriores dice que su seguridad está garantizada.
Va escoltado, pero no tuvimos permiso no hubo permiso para que entrasen armas, y entonces tiene las armas con las que normalmente viaja cualquier escolta de un cargo político o de un expresidente del gobierno, pero se han tomado todas las medidas, pero estoy seguro que esto se va a desarrollar con absoluta normalidad, ¿no? Tenemos muchas ganas de entrevistarla, efectivamente. Bueno, saludo a la mesa, Bárbara Ruiz, Adi Gistau y Antonio Casado. Muy buenos días, señores. Felipe González no ha tenido problemas para entrar en Venezuela, a pesar de que el régimen chavista saben que le ha declarado persona non grata y le acusa de ser un cómplice de los golpistas. No se ha atrevido finalmente a impedir su entrada en el país. El expresidente no ha perdido el tiempo, ya ha visitado al alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, que está en arresto domiciliario, y el miércoles tiene previsto asistir al juicio de Leopoldo López. Entre vítores y aplausos llegaba Felipe González al aeropuerto de Caracas. El expresidente español era recibido por familiares y allegados de los opositores detenidos, pero también por una concurrida nube de periodistas. Todo ha ido bien, como con cualquier ciudadano. González no ha tenido problemas para entrar en el país, a pesar de que el propio Parlamento venezolano le declaró persona non grata. Que he venido a ver a la familia, y si fuera posible, a Leopoldo y Antonio. Esos son sus planes más inmediatos y de momento se están cumpliendo. Pocas horas después visitaba al equipo de abogados que defiende a uno de ellos, Leopoldo López, actualmente en huelga de hambre, y después se desplazaba a la residencia de los Ledezma sin la certeza de poder visitar al alcalde metropolitano de Caracas, que se encuentra en régimen de arresto domiciliario. Finalmente pudo entrar y hablar con él. Fue un encuentro cordial, dice González. Creemos que en Venezuela hace falta diálogo para resolver los problemas, que ya hay un compromiso del presidente Maduro de elecciones. Hay que dialogar, recomponer, reconciliar y reconstruir instituciones. Gracias. Estaba previsto que estos días Nicolás Maduro viajase a Roma para acudir a un encuentro con el Papa, pero finalmente no irá, alegando que tiene gripe. Le he comunicado al nuncio apostólico que, bueno, buscaremos una nueva fecha. Me da mucha pena, bueno, por razones de este gripón que me ha pegado y una otitis fuerte, los médicos me hayan prohibido montarme en avión y emprender un viaje de estas características. Los opositores, que están pidiendo ayuda a Francisco para que medie por razones humanitarias, están convencidos de que Maduro ha cancelado el viaje para que el Papa no se entrometa. Sea así o no, el presidente venezolano decía esto en Twitter sobre la llegada de González. El eje Bogotá-Madrid-Miami actúa desesperado. Envían personajes para legitimar su guerra contra Venezuela. Quieren ponerle la mano a la patria. También ha secundado el hashtag Felipe fuera de aquí, iniciado por afines al gobierno. Los opositores han iniciado un contrahashtag, bienvenido Felipe González. Entre ellos Enrique Capriles, que ha colgado también en Twitter una foto en la que Hugo Chávez recibe de forma sonriente al expresidente español. Bueno, lo dicho, le han dejado entrar, pero las declaraciones previas tanto de Maduro como de Diosdado Cabello, el número 2, vaticinaban que la acogida no iba a ser buena. Ahí tiene a Felipe González, lobista, quien se ha incorporado abiertamente ganando un sueldo muy grande en euros a la campaña contra Venezuela, a apoyar al golpe en Venezuela, el golpe contra mí. Felipe González ha decidido incorporarse al eje Bogotá-Madrid, y que están buscando una intervención extranjera contra Venezuela. A eso se ha incorporado Felipe González. Esa última foto es la que mejor le queda. Me pareció un demonio ahí. Gamberro, ¿qué le dicen? Gamberro, me acaban de llamar de España, un patriota cooperante me dijo que le diera gamberro. ¿Cómo se llama? A Felipe González, que le queda al pelo. ¿Vas a hablarnos de derechos humanos aquí? Felipe González, jefe de una banda de paramilitares amparadas por el Estado español cuando fue presidente. Bueno, han visto ustedes que hemos querido contrarrestar la campaña en las redes sociales venezolanas aupadas por el chavismo que dice Felipe fuera de aquí, con otro hashtag, el de nuestro programa es Felipe quédate espejo público. No nos han querido a nosotros facilitar el acceso a Venezuela, pedimos el visado y no nos lo han querido dar. Teníamos intención de seguir esa visita de Felipe González, pero parece que el régimen chavista no tiene muchas ganas de que haya periodistas incómodos. He visto que le llaman de todo a Felipe González, lobista, mafia,
dirigió una banda paramilitar, etc. A mí me consta que Felipe González no va a hacer absolutamente nada por entrar a estos trampos. No va a responder a ninguna provocación. Y entonces, o el señor Maduro rectifica, yo creo que va a rectificar de alguna manera, es decir, de alguna manera va a suavizar su postura a partir de ahora, o será el principio del fin del régimen. Segunda cosa que yo creo que hay que decir, ahora que se habla tanto de la marca España, a mí me parece que ligar la marca España o el nombre de España a la defensa de los derechos humanos y a la causa de la democracia es algo de verdad para sentirse orgullosos. Absolutamente de acuerdo. ¿Cómo entendéis que de repente haya plantado Maduro al Papa? Porque, bueno, tenía que estar hoy justamente con el Papa Francisco, alegó que tenía una gripe, que los médicos le recomendaban no viajar, dada la otitis que se derivaba de esa gripe. Será una excusa no se cree poco creíble. Nadie, solamente se lo cree. Lo que pasa es que yo creo que esta intención que ha tenido Maduro de evitar al Papa, que claramente iba a mediar como tanto ha hecho este Papa, el Papa Francisco, por el acercamiento entre Estados Unidos y Cuba, que hace unos meses nadie nos lo hubiéramos creído y ahora estamos viendo ese acercamiento de las relaciones. Yo creo que por detrás, y a pesar de las reticencias de Maduro, el Papa Francisco sí que va a conseguir hacer algo, aunque no lo veamos, porque estas cosas sí que es cierto que se hacen mejor un poco a escondidas. Sí que se va a conseguir. Y bueno, estamos viendo Venezuela, un país que todavía tiene derecho de admisión, ¿no? Si se ha negado la posibilidad de espejo público de entrar. Sí. Bueno, es tanto como no darte el visado, eso sí es fácil. Claro. Y muy de acuerdo con lo que decías, en el sentido de que Felipe González seguramente va a tener está haciendo ya, lo hemos oído, unas declaraciones muy cautas, muy tranquilas, muy suaves, no quiere enredar, pero por debajo sí que dice cosas interesantes, como que hay que tender la mano al diálogo, a la reconciliación, y esa expresión que ha dicho de reconstruir las instituciones, dando por hecho que están destruidas las instituciones en Venezuela. Pero nunca entrar al juego de Maduro. Pero nunca entrar. Claro. Felipe tampoco necesita decir nada para que su presencia sea dañina para el régimen bolivariano. Hay que entender que Felipe es un estadista que, a pesar de inconvenientes que se produjeron durante su última legislatura en España, tiene muchísimo prestigio en Europa, pero más en Iberoamérica. En Iberoamérica es un verdadero gurú. Es verdad. No tienes más que hablar con políticos argentinos, por ejemplo, para ver lo que significa para ellos Felipe. Entonces, el hecho de que en un continente, Iberoamérica, en el que Felipe tiene un influjo moral gigantesco, mayor incluso que el que tiene en Europa, sin necesidad de entrar al trapo de estas declaraciones tan combativas que son propias, por otra parte, de este régimen venezolano, su sola presencia ahí, su solo apoyo tácito por la presencia a los presos, es de un daño gigantesco, porque quita muchas coartadas a la revolución bolivariana ante la propia opinión pública iberoamericana. En ese sentido, Felipe tiene la capacidad, con que su sola presencia, de voltear opiniones públicas americanas hacia una posición más crítica hacia el régimen. De ahí la virulencia con que lo están recibiendo. Luego, la visita de Maduro al Papa. Yo me imagino que, precisamente teniendo el foco de Felipe recién abierto en Venezuela, y que va a dar mucho de que hablar en Iberoamérica, lo menos que está Maduro ahora es un reproche del Papa encima, que podría haberse combinado con... Pero una manera de eclipsar también, no sé hasta qué punto, la visita de Felipe. O de potenciarlo. Claro. Imagínate la más delicada frase del Papa acerca de los presos. En el momento en que Felipe está ahí, habiendo colocado ese problema en los titulares del mundo entero. Posiblemente necesitaba espaciar la visita al Papa para que no coincidiera con la de Felipe, con la del otro Papa. Que inoportuno, ¿no? El hecho de que entiendo que tuviese esa visita cerrada desde hacía tiempo, y coincide además con la semana en la que se juzga uno de los presos las políticos, visitas al Papa de mandatarios, además internacionales, que es un caramelito, y que todo el mundo está deseando llegar al Vaticano y encontrarse con él. Y él se puede permitir el hecho de dejarle plantado, que es lo que ha hecho. Que eso es inaudito también. Es inaudito, por muchos casos de un jefe de gobierno que deje plantado la al Papa. demencia política de este personaje. Y de todas maneras hay que recordar que no solamente esto es una aventura personal del abogado Felipe González, que va allí a asistir, va a estar en la asistencia letrada a los defensores, a los políticos estos, en la cárcel, no, es que es Amnistía Internacional, es la ONU, es el Comité de Derechos Humanos Iberoamericano, son líderes reconocidos de la izquierda latinoamericana, etcétera, que no es una cosa aislada, que es una especie de clamor que hay ya, digamos, en la parte del mundo más democrático, más civilizado, de pedirle a este señor ya que convoque elecciones de una vez, que convoque al pueblo venezolano y que se haga algo por resolver los pavorosos problemas que tiene en estos momentos Venezuela. Pero por eso ese aislamiento, además, en el caso de Venezuela, tratándose Felipe de un español, enseguida recurre al argumento colonialista, a la injerencia de la metrópolis, que es una forma como otra cualquiera de intentar destruir a un portavoz
que se suma a todo lo que has mencionado y que provoca un aislamiento, un sello, que por cierto, que se vuelve muy contradictorio el hecho de que se esté aislando de esa manera el bolivarianismo al mismo tiempo que estamos permitiendo que entre en Europa a través de España. Y que el mismo partido de Felipe González se esté convirtiendo en un punto de apoyo para esa penetración. No deja de ser el paradójico. Los mismos de Podemos ya se abstienen de hacer ese tipo de exaltación bolivariana. Ya no lo hacen. Esa clave, si os parece, la vamos a abordar en unos minutos con ya no la hacen. Un periodista al que admiramos, que es Enrique Otero, el director del Nacional. Está viniendo ahora mismo a los estudios de Antena 3 y bueno, es la primera vez que tendremos la oportunidad de entrevistarle aquí porque ha empezado una gira en defensa de la libertad de expresión. Hay pocos medios que puedan, digamos, ejercer esa libertad de expresión en Venezuela, pero quiero que vean cómo se informa de la llegada de González en la televisión sur, la televisión próxima al gobierno. Contundente rechazo a la visita del expresidente español Felipe González. Es importante destacar que estuvimos en la Plaza Bolívar de Caracas, donde se dio esta actividad y la voz de los ciudadanos que estuvieron allí. Ve a las personas que están desempleadas por culpa de Antonio Ledesma. Ese grupo de expresidentes que no tiene ninguna moral viene a meterse en los asuntos internos de Venezuela. El expresidente español Felipe González arribó a Venezuela este domingo para apoyar activistas políticos de extrema derecha en Venezuela, vinculados según las autoridades a planes conspirativos y hechos de violencia. La visita del español ha recibido un contundente rechazo en las calles y a través de las redes sociales. Un tuitazo mundial con la etiqueta Felipe fuera de aquí y Venezuela se respeta se posicionaban como muestra del repudio. Querías hacer un apunte sobre Telesur. No, claro, me estaba recordando que este es el medio en el que hizo unas declaraciones muy sonadas Pablo Iglesias hace 15 días, más o menos. ¿Qué decían aquellas declaraciones? Pues especulaba con la posibilidad de que si no le iba bien en las urnas de las elecciones generales españolas, pues a lo mejor se pensaba esto de continuar en política. Sirve cuando dijo eso de la ventana de oportunidad, ¿no? Que ahora era el momento para Podemos y que si no se aprovechaba él, se replantearía su futuro político. Eso es, cuando lo tiene todo centrado solamente en las elecciones generales, en ser alternativa a Rajoy y en ganar en el asalto al cielo, de aquella manera, ¿no? El cielo es Moncloa. Hablaremos con Carolina Vescanza, también de Podemos, y lo dicho, con Enrique Otero. Pero déjame que me ocupe ahora de una información que lleva El País. Al final, Felipe González sí ha podido ver al alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, un encuentro rápido en su casa donde cumple arresto domiciliario. El expresidente está ya en Venezuela asistiendo a la defensa de los opositores detenidos. El presidente Maduro lo califica de actuación intervencionista en sus asuntos y ha movilizado a los chavistas en su contra. Con gafas de sol y recibido entre aplausos, pisaba Felipe González suelo venezolano. El expresidente, persona non grata, entraba sin problemas. Todo ha ido bien como con cualquier ciudadano. Aunque la expectación que ha levantado no es nada común. Saben que he venido a ver a la familia y si fuera posible a Leopoldo y Antonio. Sin tiempo que perder, Felipe González se reunió con familiares y abogados de los opositores. Después visitó en persona al alcalde de Caracas en arresto domiciliario. Al segundo intento lograba entrar en la casa de Ledezma, custodiado por policía y servicios de inteligencia. Creemos que en Venezuela hace falta diálogo para resolver los problemas, que ya hay un compromiso del presidente Maduro de elecciones, hay que dialogar, recomponer, reconciliar y reconstruir instituciones. Los escoltas del expresidente no han conseguido permiso para introducir sus armas en Venezuela, pero González está protegido por la seguridad de la embajada española. El presidente González está alojado en la embajada de España y tiene la protección española. El gobierno de Maduro ha convocado protestas contra la visita de González, al que considera una pieza más del eje internacional que intenta derrocarle. No, quería buenos días, señora Vescanza. Quería pedirle una valoración sobre una de las noticias del día, que es la visita de Felipe González a Venezuela para asistir a los juicios de los opositores encarcelados. ¿Cómo lo valora usted? ¿Cómo valora usted la virulenta reacción del gobierno venezolano? Bueno, nosotros valoramos con total respeto la visita del presidente Felipe González a Venezuela. Esperamos que sea útil para clarificar esa situación y para dilucidar cualquier injusticia que se pueda estar produciendo o violación de los derechos humanos. Y lo hemos dicho muchas veces, no nos gusta esta situación, no nos gusta que se detenga alcaldes y en ese sentido, pues ojalá que la sociedad venezolana sepa encontrar
un camino de conciliación y de encuentro. Sobre los ataques que está recibiendo Felipe González en esa visita, ¿qué tiene usted que decir? Le llaman golpista, conspirador, dicen que está hiriendo la política interna venezolana. Yo creo que es necesario abrir esos puntos de diálogo en una sociedad que está muy polarizada. Y en ese sentido, ojalá todas las mediaciones sirvan para que ese diálogo se abra, fructifique e, insisto, y se dilucide cualquier eventual violación de los derechos humanos que no se debe de producir ni en Venezuela ni en ningún otro país del mundo. Entendemos, por tanto, que aplaude usted esa visita, esa mediación por parte del presidente Felipe González. Bueno, la verdad que no la conozco con tanto detalle como para tener una posición sobre ella, pero sí creo que hay cosas que debemos de analizar con calma, que es la detención de alcaldes y de responsables políticos, y que esa sociedad es una sociedad con mucha tensión política en donde efectivamente es necesario mucho diálogo. Eso sí lo tengo claro. Señor Vescanza, muchísimas... ¿Querías decir algo más? No, es que perdón, señor Vescanza, pero es que cuando se pronuncian ustedes sobre Venezuela, siempre recurren a opiniones muy genéricas, muy generalizadas. Es decir, no nos gustan que detengan alcaldes en ningún país del mundo, pero es que estamos hablando de un país concreto, de un alcalde concreto, de un momento concreto. No hay una polarización genérica en la sociedad venezolana. Parece que siempre escurre una respuesta más comprometida. No conozco bien la visita de Felipe, debe ser lo único que lo conoce usted bien. Siempre intentan escamotearse de una opinión más comprometida acerca no de lo que pasa en cualquier país del mundo, sino en ese. En absoluto, en absoluto. Si usted me pregunta, ¿le gusta la detención de los alcaldes Leopoldo López y Ledesma? La respuesta es no. No me gustan. No me gusta que haya detenciones de cargos públicos en activo sin que además estén claras las imputaciones. No me gusta. Creo que es clarísimo. No me gusta. Señora Vescanza, muchísimas gracias. Gracias, Susana. Buenos días a todos. Buenos días. Tenemos con nosotros a Enrique Otero. Muy buenos días. Saben que no es fácil dirigir un periódico independiente en Venezuela. Él ha sufrido como director del Nacional la censura. Han intentado comprarle el periódico en varias ocasiones. Cree que testaferros, posiblemente del gobierno de Maduro. Le han dejado sin papel. Ahora ha sido denunciado por difamación. Pero a pesar de todo, él va a dar yo me atrevo a decir, casi una gira mundial en defensa de la libertad de expresión. Y enhorabuena porque le acaban de dar el premio Luca de Tena y ha sido nombrado director de la Asociación Mundial de Periódicos y Editores. Correcto. Buenos días. Un placer tenerla aquí. Bueno, ¿qué espera de esa visita de Felipe González a Caracas? Bueno, es muy importante porque primero hay 100 expresidentes latinoamericanos y de España que se han pronunciado en contra del gobierno de Maduro por los presos políticos, por la represión, por la libertad, por la libertad de expresión, por todos estos elementos que configuran la democracia. Y hay algunos de estos presidentes que han ido. Primero fue Pastrana, Piñera, Calderón. Ahora la visita de Felipe González es muy importante porque además es el PSOE, es un partido de izquierda. Entonces ellos no hayan qué hacer. Es curioso porque ellos llamaron a la gente a la calle con una gran agresividad, unas manifestaciones. Pero para... no se ha visto mucha gente en la calle. No ha habido... Es decir, que no ha sentido mucho efecto de ha esas habido unos llamadas. grupos que aparecen en unas plazas que están a 20 kilómetros de donde está Felipe González. Y lo que hicieron fue tomaron a todos esos equipos de gente que ellos tienen de Twitter y hicieron un tuitazo. Sí, con un hashtag que ni ni siquiera llegó a Trending Topic, cosa que me extraña, porque ellos tienen empleados que hacen eso y todos los días ellos tienen un Trending Topic que ellos montan. Sufrimos esos y ahí empleados, no hubo ni señor siquiera Otero. Trending Topic. En mis propias carnes, además, en varias ocasiones. Por eso me sorprende que, en fin, que no hayan sido más determinantes en las redes sociales, ¿no? No, y él fue a la casa de Antonio Ledesma. Antonio Ledesma, por una operación, fue enviado a su casa y lo pudo visitar en su casa. Ahí está la esposa de él. Pero a Leopoldo López estoy seguro que no lo van a dejar entrar. O sea, estoy diciendo no, lo que... en la sala de la vista. ¿Usted cree que no? Que Yo no va a poder creo que asistir, aunque no. sea como público Felipe González. En Venezuela, O sea, el próximo miércoles. en ahí Venezuela está. los juicios, todos estos juicios, incluyendo el que nos quieren hacer a nosotros. Las medidas cautelares son la sentencia. Cuando a Leopoldo López el gobierno le hace una demanda
tenía dos temas, el tema de la destrucción de la fiscalía, no hubo pruebas ni testigos, y el otro es que su discurso incita a la violencia, no tienen ninguna prueba de eso. El juez el primer día emite medidas cautelares. ¿Cuál es la medida cautelar? Es una condena. Usted va a una mazmorra. Ya. Mientras hay un juicio que dura X tiempo, que no avanza, con audiencias que suspenden, con todas estas cosas que no avanza. A lo mejor pasa 20 años así, a los 20 años dice, usted es inocente porque no había prueba, pero pasó 20 años en una mazmorra. Esa es la condena. La condena en Venezuela son las medidas cautelares que emiten los jueces por órdenes del Ejecutivo. ¿Por qué cree que finalmente el régimen de Maduro ha permitido entrar a Felipe González en Venezuela e incluso ir a la casa de Ledesma? Bueno, es un poco difícil impedir la entrada de algunos... Pero lo podían haber hecho. Pero lo podían haber hecho. Ellos son los reyes de la arbitrariedad. Pero la verdad es que impedirle la entrada a un expresidente es peor el remedio que la enfermedad. Claro, el problema es que posiblemente hubiese tenido muchísimas consecuencias, ¿no? La campaña internacional que eso hubiese desatado tampoco le interesaba al régimen de Maduro. Además, ellos tienen un concepto de exclusión, de antagonismo. Ellos son los que han dividido el país. Y entonces ellos no se dan cuenta, ahora a lo mejor se darán un poco más de cuenta, que para España Felipe González es un expresidente, es una figura. Como para Colombia Pastrana es un expresidente. Entonces todo el país se solidariza con su expresidente, así sea de un partido distinto. En Venezuela eso no, en Venezuela es, si tú eres de la acera de enfrente, no existe, eres mi enemigo. Ellos han creado ese sistema que es un poco dentro del esquema cubano delante de la exclusión. Yo no sé, compañeros, si podemos recuperar las declaraciones que hizo Felipe González, porque le entrevistamos recientemente y le preguntamos mucho por ese viaje a Caracas. Él no las tenía todas, él no estaba seguro si podía finalmente acceder a Venezuela, entrar en la sala de juicio. Vamos a escucharle. El problema que tenemos en Venezuela, y el presidente Maduro, lo digo con todo el respeto institucional que merece, no lo entiende, es que la oposición está para oponerse a sus políticas, que por cierto le están yendo muy mal a Venezuela, y que no se puede criminalizar la oposición a unas determinadas políticas. Me preocupa que uno de los países más ricos del mundo tenga una crisis económico y social de tal magnitud que las cartillas de racionamiento son el mecanismo para acceder a los alimentos, pero como no es muy ordenado institucionalmente, no le llega a la gente. Y otro expresidente, José María Aznar, arremetía este fin de semana contra el gobierno venezolano. Dice Aznar en La Razón que Venezuela ahora mismo va a la deriva, también que el régimen chavista no tiene límites a la hora de utilizar la violencia contra los que piensan de manera diferente, y aprovechaba para mandar un recadito en clave interna y alertar del peligro que supone el populismo porque desprecia el orden legal. Bueno, me gustaría aprovechar que tenemos al señor Otero con nosotros, que es de verdad un placer, siempre le hemos entrevistado vía Skype, estando tanto en Venezuela como en Miami. Sí, directora, a mí me gustaría saber exactamente qué hay de esa supuesta, esa presunta desafección entre los propios seguidores de Maduro durante los últimos meses, a raíz de todo lo que está ocurriendo, sobre todo a nivel económico-social, es decir, el desabastecimiento, la inseguridad ciudadana, etcétera. Se está diciendo, estamos recibiendo el mensaje de que dentro de las propias filas del chavismo pues hay deserciones y hay abandono, y ha bajado bastante el nivel de popularidad de Maduro. ¿Qué hay de verdad de todo esto? ¿O es una información contaminada la que estamos recibiendo? Bueno, la verdad es que lo que dicen los expresidentes es condescendiente. Allá hay una catástrofe económica, gerencial, institucional. Venezuela es el único país del mundo donde no se consiguen los productos básicos. Estamos hablando de leche, carne, papel toalé, pasta de dientes, donde hay que hacer unas colas infinitas para conseguir cualquiera de estos productos, donde le están poniendo unos sellos en las manos a la gente como si fueran campos de concentración, donde están creando esta cosa de las cartillas de racionamiento, y o sea, la probabilidad de que esto se agrave es alta. Pero además de eso tenemos una inflación
de más del 100%, vamos directo a la hiperinflación. Y las cifras de delincuencia, de inseguridad, son terribles. Entonces tenemos la inseguridad más alta del mundo, la inflación más alta del mundo, un tema de sabiendo que no la hay en ninguna Pero parte. esto se está traduciendo en retirada de apoyo al Claro, chavismo, por ¿o no? supuesto. Sí, ¿no? Esto afecta a todos los sectores, incluyendo los sectores populares, que era, digamos, su base. Y en todas las encuestas que se han hecho, entendiendo que encuesta en país autoritario hay que quitarle algunos puntos al apoyo al gobierno, las encuestas están por debajo del 15%, 18%. Del 15%, dice usted. Sí, de apoyo al gobierno. 15%. Eso es mínimo, vamos. Claro. Por eso no quiere convocar Y elecciones. encuestas hechas en Venezuela, dicen. Bueno, llama la atención. Sí, señor Otero, muy buenas, bienvenido a España. Lo primero, porque me consta que tiene que haber problemas para que ustedes, personas con el cargo que tiene usted, tengan libertad de movimientos, ¿verdad?, para salir fuera del país. A lo mejor le ha sido complicado poder hacer esta gira internacional. Bueno, lo que pasa es que cuando introdujeron la demanda y el juez actuó inmediatamente con lo que yo llamo la sentencia, que son las medidas cautelares, yo estaba afuera. Estaba en Israel porque me había invitado el gobierno de Israel. Me tomó afuera. Entonces yo lo que he hecho es seguir afuera un tiempo mientras denuncio las cosas que están pasando, mientras busco respaldo, mientras hago una cantidad de cosas para regresar. Porque yo Pero pienso su regresar. intención es regresar, sabiendo que eso le va a obligar a presentarse, creo, una vez por semana, ¿no? Bueno, ante el si yo tribunal. regreso, voy a tener... No va a poder salir del país. Prohibición de salida del país. Sí. Tengo que presentarme a un tribunal una vez a la semana y también congelamiento de cuentas. Bueno, eso ya lo tengo por otro juicio, entonces no ¿Cuentas algo congeladas? Sí. Entonces, ¿qué es lo que...? Medidas cautelares, ¿no? Sí, son medidas cautelares. Las medidas cautelares son la sentencia. Es la sentencia. La condena. Entonces, lo que pasa es que ese gobierno está en una situación tan pareciera que estuviera en un momento terminal, porque un modelo así es un modelo inviable. Y el descontento es una cosa que crece y crece y es descontento en todos lados. Es en el chavismo, es en los militares, es en la gente, en todas partes. Sí, por ahí va un poco la pregunta. Con el panorama desolador que está usted pintando, catastrofista, que lo sabemos desde aquí, en España nos puede costar un poco comprender por qué no cae Maduro. ¿Qué tiene que pasar en Venezuela para que caiga Maduro? Bueno, tiene que pasar... lo lógico es que hubiera una elección. Las elecciones presidenciales son en el 2018. Entonces, hay una presión que hay sobre, que no es suficiente, que es decirle a Maduro, mire, señor, esto ya es inaguantable, a menos que usted quiera otra cosa. Y otra cosa es lo que ha pasado en América Latina 20 veces, que la gente sale y hay una alianza cívico-militar y sacan al dictador. Usted puede adelantar las elecciones y lograr que una organización internacional o un apoyo internacional haga unas elecciones transparentes, cosa que ya no, las elecciones no son transparentes, hace unas elecciones, en vez de en el 2018, las hace en enero. Eso puede ser una salida, que es una salida democrática electoral. Pero como ellos no ceden en nada, la presión que tienen para que este señor Ceballos, el alcalde, que está en huelga de hambre, se nos va a morir. Él está en una situación lamentable y ellos no hacen absolutamente nada, ellos prefieren que se muera. Aprovechen de verdad esta entrevista porque tan pronto como pongan los pies en Caracas, mucho me temo que el señor Otero va a tener muy difícil salir del país y tal vez, no sé hasta qué punto, conceder más entrevistas, no sé hasta qué punto se lo van a poder evitar. Pero Diosdado Cabello, saben que está siendo investigado actualmente por su relación con un cártel de la droga y él se defiende atacando, cita directamente a Enrique Otero, al director de La Patilla y al del periódico ABC, dice que quien le busque, le encontrará. Este señor del ABC, que yo creo que debe ser amigo de los de aquí de Venezuela, ¿no? Que los ayude, porque los metió en tremendo rollo. Yo he demandado aquí en Venezuela, pero también voy a demandar en España. Y también voy a demandar en Estados Unidos. En algunos de estos países, en España no puede ser que la prensa haga esto, que descalifique a alguien sin presentar ningún tipo de prueba. Y nadie se esté cayendo a mentiras, que esto está detrás el dueño del Nacional o el dueño de tal cual o de La Patilla. No, esto está detrás un sector del imperialismo norteamericano. Y el que se meta con nuestro pueblo me va a encontrar. Y el que se meta con la revolución me va a encontrar. El que se meta con Chávez ya me encontró. ¿Qué significa me va a encontrar? Temo usted por su vida. Las amenazas, él permanentemente está amenazando. Ellos tienen o sea, los regímenes autoritarios, uno de los elementos que le permite actuar es que generan el terror, el miedo. Venezuela es un país con miedo. Mucha gente se pregunta, ¿por qué todo el mundo no sale a manifestar? Porque la gente está aterrorizada.
cree que los van a meter presos, que los van a... Inclusive hay un decreto donde permite que la Guardia Nacional dispare a los manifestantes. Entonces, el miedo, ¿cómo infundan el miedo? Con los programas de televisión, y él ha dicho cosas peores. Él amenaza con golpizas, amenaza con cualquier cosa. Miguel Enrique Otero, si llegas al aeropuerto te vamos a recibir. ¿Qué quiere decir eso? Son amenazas. Usted me imagino que toma sus precauciones, ¿no? Bueno, las precauciones en la medida que uno puede, porque yo no tengo ni policía, ni ejército, ni nada. Mi única fuerza es la opinión pública. Pero ellos viven del miedo, viven de la amenaza como un factor importante en el mantenimiento del régimen. Nos atiende desde Venezuela Eduardo Ponte, director de la sección digital del Nacional. Le conoce usted bien. Queríamos hablar con un periodista que estuviera viviendo en primera persona. Muy buenos días, Eduardo. La visita del expresidente Felipe González en Venezuela. ¿Cómo se está acogiendo allí? ¿Qué últimos datos tiene sobre la visita? ¿Qué tal? Buen día. Buenos días. Bueno, Felipe González llegó en medio de mucha expectativa, en medio de un gran despliegue de los medios de comunicación, no solo de Venezuela, sino del mundo. Llega en un momento donde el gobierno venezolano ha rechazado mucho su llegada, en medio de la polémica. Felipe González llegó cerca de las 11 de la mañana, tuvo una agenda bastante intensa, visitó al alcalde metropolitano Antonio Ledesma. A su salida de ese encuentro, bueno, mostró su preocupación por las cosas que estaban pasando en Venezuela, llamó al diálogo, a recomponer al país, a la reconciliación, destacó la importancia de las elecciones parlamentarias que se den este año. Él considera que la salida es electoral. Paralelo a esto, bueno, hubo algunas manifestaciones, algunos pronunciamientos del Tribunal Supremo de Justicia, donde reiteraron que Felipe González no podrá defender a los presos políticos, que es un poco el centro de la avenida del aquí. Y la Cancillería también rechazó mucho la llegada de Felipe González, porque dicen que Venezuela es tierra libre, no a la injerencia. Convocaron a una manifestación en algunas plazas de Caracas para rechazar el chavismo. Y bueno, tal vez donde se notó más fue en Twitter, que bueno, hubo como de lado y lado, trataron de posicionar sus etiquetas. Por un lado el chavismo tenía el hashtag de Felipe fuera de aquí, que no tuvo mucha resonancia, muchas impresiones, mucho alcance, pero bueno, se movió, digamos, ahí un sector del chavismo a rechazar la llegada de él. Enrique, sí, no, le iba... Acabe. Quería decir, me hablaba de dos hashtags, ¿no? Quería decir el otro. El otro, bueno, ya era lo contrario, la otra trinchera, digamos, la trinchera opositora, que era más bien dándole la bienvenida a Felipe. ¿Y qué repercusión tuvo? ¿Qué acogida? Los dos se movieron bastante igual. ¿A la par? Yo diría, sí, a la par. Estuvieron como entre las 15 etiquetas más importantes del día en Venezuela, pero digamos que no estuvo entre las primeras, en los trending topics. Señor Ponte, ¿dan credibilidad a las excusas que ha puesto Maduro para no verse con el Papa, para rechazar su cita con el Papa, diciendo que tenía una gripe, que se había complicado y que los médicos le habían recomendado no viajar? ¿La gente en Venezuela da credibilidad a eso? Bueno, se puede ver un poquito las declaraciones que han hecho parte del sector opositor y lo que se ha visto un poquito por las redes. Sí, efectivamente hay como un misterio, hay un poco de expectativa de por qué el presidente no fue. La mayoría de las personas, bueno, ya a priori piensan que es que a lo mejor había una lista de peticiones que tenía el Papa. Digamos que, bueno, no soy yo como quien puede decir, pero sí hay muchos comentarios, mucha polémica alrededor de por qué el presidente despectivamente embarcó al Papa. ¿Y cuál es la explicación que se le da? Me decía, hay muchos comentarios. Supuestamente el presidente
la versión oficial es que no me refiero a la versión oficial. Le preguntaba por la oficiosa, los datos que manejan ustedes. ¿Por qué no querría verse con el Papa coincidiendo con la visita de Felipe González a Venezuela? Diga, un poco la parte que sabemos es que el presidente tiene una afección de salud, el poco acceso que nosotros tenemos a la información. Por otro lado, extraoficialmente hay quienes piensan que el Papa iba a tener una agenda muy intensa sobre los presos políticos y tenía una lista de peticiones y está como muy al tanto de lo que está pasando con ellos, y tal vez el presidente Maduro, para no vivir ese momento incómodo, no quiso ir, o consideró que no era el momento. Con la excusa de una gripe. Bueno, pues muchísimas gracias. Y también yo siento que se une con la llegada de Felipe González. Tal vez Maduro tenía alguna expectativa de la llegada de él y a lo mejor por eso también no quiso salir a visitar al Papa. Pues Eduardo Ponte, muchísimas gracias, de verdad, por atendernos esta mañana. Antonio Ledezma es uno de los opositores encarcelados. Entrevistamos aquí a su mujer, a Michi Capriles, y bueno, pues pedía su liberación, pero que decía que en Venezuela no hay peor crimen, y en eso coincide con Felipe González, que ser opositor. Él vino siendo perseguido durante 3 semanas y media previo a esto. ¿Perseguido cómo? Perseguido mañana, tarde, noche, madrugada, perseguido por 8 o 9 unidades del SEBIN que lo seguían a todas partes. ¿Intervenían sus teléfonos, entiendo? Sí, por supuesto. El ser opositor en nuestro país es el mayor crimen que un venezolano pueda cometer. Pero estamos dispuestos a seguir diciéndole al mundo entero que de lo que se está acusando a Antonio Ledezma es algo absolutamente incierto. Antonio no ha tenido conversación con esos supuestos militares. Antonio ha sido un demócrata. No ha sido un traidor. Antonio firma un documento junto a María Corina Machado, que se llama un manifiesto a la transición, que es absoluta y totalmente democrático. En los hospitales que no tienen insumos, no recibimos insumos médicos hace mucho tiempo, no lo ve reflejado. La entrada de una renta petrolera no la ve reflejada en el cumplimiento de las necesidades más sentidas del venezolano. Esa es la realidad, porque Maduro insulte, siga hablando. Usted no busca el diálogo teniendo una lata de gasolina y un fósforo en la otra mano. Y ese es el diálogo al que han pretendido, el supuesto diálogo al que han pretendido llevarnos a los venezolanos estos últimos 16 años de nuestra vida. Pues, señor Otero, seguro que usted suscribe cada una de estas palabras. Claro, por supuesto. Le quería preguntar a Antonio por qué incidencia está teniendo el deshielo en Cuba, ¿no? Eso la aproximación de Cuba a Estados desde el Unidos. momento en que se ha destruido un poco la ecuación esta de petróleo por cooperantes, ¿qué impacto puede haber tenido políticamente? Bueno, la verdad es que Maduro fue electo en Cuba, no fue electo en Venezuela. Fue allá donde se decidió que él fuera el presidente. Y nosotros somos una especie de protectorado cubano sin haber perdido una guerra, porque los cubanos controlan los puertos, los aeropuertos, las notarías, la inteligencia militar, los registros, todo lo controlan ellos. Ahora, lo que sí es curioso es que siendo una especie de protectorado, Maduro se enteró de la negociación con los americanos por la prensa, o sea, que como nos enteramos nosotros. Ya. Entonces, ahí hay ¿no? una situación que debe estar generando cierta tensión. Pero claro, todo lo que tiene que ver con Cuba es el misterio imposible de dilucidar, porque ahí no hay manera de que se filtre la información, pero ahí tiene que haber problemas. Claro, no, evidentemente las relaciones ya no son tan fluidas como antes, si se ha enterado como el resto de los mortales por la prensa. Señor Otero, se lo he dicho en muchas ocasiones, pero es un placer tenerle aquí porque es usted un periodista al que realmente todos admiramos. Muchas gracias. Gracias de verdad. Bueno, pues vamos a hablar de Hacienda, pero no de la española, sino de la suiza. Interview, Luis Rendueles, muy buenos días. Hola. Revela hoy en su portada que Suiza busca españoles sospechosos de evasión, entre ellos políticos, banqueros, empresarios. Cuéntanos, Luis, ¿qué es este